CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Bueno, yo quiero agradecer la invitación para compartir esta información que de alguna manera a mí me apasiona, porque como buen biólogo uno lo conoce, pero es importante transmitirlo y dar a conocer, porque hay mucho desconocimiento en esto, hay muchos mitos, hay muchas cosas y que me gustaría que ojalá quedara clara ahora y compartirlo. Bueno, Aldo me lanzó a este tema de que si era posible una nueva humanidad. Claro, yo le planteé que la epigenética era el camino. Yo pensaba que iba a aparecer, lo iba a plantear como una novedad, pero bueno, ya aparece en el título, pero quiero dar información de cómo se llega a esto. Eh, bueno, el, todos conocemos que el ser humano ha evolucionado, digamos, desde el primer mono que se puso de pie, que era el Australopithecus, hasta el Homo sapiens, que somos nosotros ahora, que es el Cromañón, que no tiene más allá de 70.000 años, que ya tiene una inteligencia con la cual pudo crear y tener una mentalidad que lo que nosotros entendemos por inteligencia. Ahora, lo que es importante entender de que todos estos cuerpos humanos y todos los seres vivientes que existen en la Tierra están conformados de tres átomos fundamentalmente, de carbono, hidrógeno y oxígeno, más algunos otros elementos mínimos que son como el hierro, el zinc, el magnesio y trazas de otros como el silicio, que sé yo, que son muy pocos, pero el 99% de la estructura orgánica viva está conformado de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es lo que tenemos incorporado en esto, y estos carbonos, hidrógeno y oxígeno están puestos de distintas modalidades en la cual de repente en algunas conforman azúcar, en otras conforman proteínas, otras hormonas, etcétera. Bueno, lo que está claro es que la evolución, esto está archisabido, digamos que ya venimos de un ser bípedo que evolucionó hasta nosotros y que este Homo sapiens actual ha seguido evolucionando a través de la historia, partiendo de la prehistoria hasta la actualidad que estamos en este momento en la edad contemporánea. Pero la pregunta, en el fondo, va dirigida a qué pasa de aquí, del 2024 hacia adelante. Y eso es lo que es lo que quiero tratar de plantear y plantear una teoría. Y para esto quiero basarme en lo siguiente. Primero, dar a conocer que el ser humano eh, tiene una cualidad que a mí, como bien biólogo, me produce fascinación, de cuántas partes tiene un organismo distintas y cómo conforman personas tan diferentes, pero con una cantidad de estructuras morfológicas y tan especiales como el corazón, pulmón, intestino, qué sé yo, vaso sanguíneo, y una funcionalidad que también es increíble. Ahora, todo esto me apasiona por lo siguiente, porque todo esto parte, y eso es lo que lo parece increíble, que parte de un óvulo femenino que mide 400 micrones, o sea, 0,4 milímetros, y un pequeño espermatozoide que mide apenas 7 milímetros. Ahora, ¿cuál es la cualidad de cada uno de ellos? Que todos los óvulos tienen 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosómicos, que forman el cuerpo, y uno que es el sexual. Ahora, los espermatozoides tienen, como todos sabemos, hay de dos tipos. Hay unos que tienen Y y otros tienen X. Cuando entra un espermatozoide que es 22X, va a ser una mujer, y si entra un 22Y, va a ser un hombre. Y esto establece una forma cromosómica que está claramente estudiada, que el masculino tiene los 22 cromosomas exactamente iguales, tanto en hombre como mujer, y la gran diferencia está en estos cromosomas sexuales que se llaman que son los X, cuando hay un X con un Y, que entró un Y allá, va a ser un hombre, y si entra un espermatozoide con X, va a ser un X. Ahora, fíjese que llama atención de que el cromosoma X es bastante más grande que el Y. Y esto porque la mujer cumple un rol muy fundamental en este proceso que es el embarazo. Eso ya es un cuento aparte de conversar de que por qué el cromosoma de la mujer es mucho más grande, al igual que el óvulo. Pero es tema para otra conversación. Bueno, lo importante es que este ser humano, todos entendemos que tiene un cuerpo, una mente y un alma. Al parecer el alma no evoluciona, parece que desde nacimiento esa alma se mantiene incólume, a no ser que pasen cosas catastróficas o cambios muy grandes, podría cambiar este alma, pero claramente el cuerpo y la mente van evolucionando tanto desde el punto de vista personal como evolutivo. Y es lo que voy a tratar de
de postular mi teoría respecto a esto. Bueno, para postular una posibilidad de una nueva humanidad, claramente hay que ver cómo evoluciona este cuerpo y cómo funciona esta mente. Para eso, quiero hacer un poquito de historia, quiero ir un poquito más atrás para partir, para hacer un ordenamiento de este proceso. Desde siempre se ha hablado que los hijos son parecidos a los padres. Es una cosa que está claramente, pero ahí empezó mi primer cuestionamiento, porque yo tengo con mi señora 5 hijos. Si bien es cierto, son bastante parecidos desde el punto de vista morfológico, pero de la forma, sus mentes son absolutamente distintas a nosotros, y entre ellos también, son muy distintos. Entonces parece ser que hay otros factores que están jugando en esto que sean muy diferentes, digamos. Y es lo que quiero plantear ahora. Bueno, lo que se sabía con respecto a la herencia, que desde Hipócrates, el siglo V antes de Cristo, hasta el año 1900 se pensaba que la herencia iba en la sangre. Y hay muchos saben que se habla de los pura sangre, la sangre azul, que lo llevamos en la sangre. Y esa era durante miles de años se pensó que esa era la opción, hasta que aparece este señor, este cura eh, austríaco, Gregorio Mendel, que el año 1975 hizo una exposición, hizo unos trabajos con una arveja y con unas flores, en que se demostró que algunas características, como por ejemplo, juntaba arvejas verdes con amarillas, y la amarilla se mantenían como dominante, pero el color verde aparecía después en varias generaciones después. Entonces él demostró que no, había un factor particulado, o sea, habían partículas que tenían eh, este, este, esta capacidad, digamos, de mantener la herencia, y él lo llamó caracteres, y ahora claramente sabemos que son los genes en la actualidad. Así que desde ahí, pero este señor murió y nunca, su trabajo fue, él nunca recibió elogios por esto, ni premios de ningún tipo, porque nadie entendió su trabajo hasta el año 1900, que biólogos lo vieron y se alucinaron con esto y dijeron que aquí estaba el tema, que la genética era lo que mandaba todo el proceso de creación y de evolución. Entonces, estos caracteres, que eran los genes, esto ya lo de Mendel de alguna manera lo había dicho, que había un genotipo, que era lo que estaba inserto en esto es un carácter que estaba guardado, y que expresaba un fenotipo, que no necesariamente era exactamente igual al genotipo, porque había unas caracteres que estaban guardados y que se podían reproducir en formas posteriores. Entonces, ese genotipo y fenotipo es una cosa que está actualmente muy determinado, que el genotipo, determinar un fenotipo de acuerdo al genotipo que está expresándose. Bueno, aquí quería hacer el alcance que este fenotipo corresponde a las proteínas, a las enzimas y a las hormonas, que son las que regulan todo el organismo. Son las que regulan la alimentación, la respiración, el sistema digestivo, todo está regulado por estas proteínas, enzimas y hormonas que son fabricadas por estos genes. Ahora, por una cosa práctica, para no estar repitiendo las tres cosas, voy a referir solo como proteína lo que están creando, pues se entiende que se está creando aparte de estas tres, otras muchas más con lo que con lo que voy a contar, digamos. Bueno, ahora se sabe que en la célula está todo este tema. Aquí quiero contar una anécdota de que este ramo se llama citología, que en medicina lo hice un primer año, que se hacía 1 hora diaria durante un año, y este ramo generalmente nosotros, la mitad de la gente lo reprobaba, porque esta célula es tremendamente compleja. Fíjese que esta mitocondria, por ejemplo, se parece al sistema respiratorio, este Golgi se parece al digestivo, y este es importante porque aquí estas pequeñas partículas que se ven ahí, que son los ribosomas, es donde se producen todas estas proteínas. Así que el residuo endoplasmático es lo que nos va a convocar ahora a explicar, ¿no? Y aquí se supo que adentro de este núcleo estaba la configuración de este ADN que voy a explicar a continuación. Bueno, se sabe que hay 100 billones de células que conforman un organismo, que es esa cifra. Esa cantidad de células tiene un ser humano y todas tienen funciones muy distintas. Y eso es lo curioso que voy a tratar de desentender. Bueno, resulta que hasta el año 53, recién se vino a entender qué es lo que provocaba esta herencia. Y Watson y Crick demostraron de que había un ADN, que es una molécula que tenía una desoxirribosa, que está curva y que unía entre ellas en forma espiral, tenía una base hidrogenada que era de estas cuatro. Y que de aquí esto generaba
todas las proteínas, enzimas y hormonas que hay en el organismo y que eran la base de construcción de un ser vivo. Ahora, este ADN tiene la propiedad de autorreplicarse cuando se duplica una célula con otra o de formar ARN, que es muy importante en el proceso de formación de estas proteínas. Bueno, para que se forme esta proteína, si nosotros estiramos este ADN, van a haber porciones de estas que se van a llamar los genes. Esta porción va a formar una proteína y o una hormona, una enzima, o lo que el cuerpo esté necesitando. Esta diapositiva la encuentro maravillosa porque aquí se explica, por ejemplo, para entender un poco, que este es un cromosoma que mide apenas un milimicrón, o sea, en la milésima parte de un milímetro, y que adentro tiene un ADN que que tiene 2 nanómetros. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. O sea, imagínense lo pequeño que está metido dentro de este cromosoma. Y si nosotros tiramos el cromosoma, o sea, perdón, el ADN que está dentro de este cromosoma, este mide 2 metros. O sea, se imaginan 2 metros de una fibra, esta helicoidal, que tiene toda esta base nitrogenada y esta desoxirribosa, metida en este espacio que es de un milimicrón. Esto me parece una cosa increíble. Bueno, y de lo importante que señalar de que este ADN que está tirado aquí, está tirado para verlo, está enrollado en estas proteínas que son histonas, y estas histonas están todo esto metido dentro de este cromosoma. Y para poder un gen manifestarse, tiene que desenrollarse de aquí y estirarse y dar una porción que nos permita formar una proteína. Bueno, aquí es muy simple, aquí está el ADN que se separa en una porción, y aquí se copia un ARN mensajero que tiene la copia igual a esa, y esta sale del núcleo y va a instalarse el ribosoma, que es estos puntitos que les mostré al principio, y se instala y aquí se van reproduciendo las proteínas. Entonces va un ARN transferencia que se une perdón, a este RNA mensajero, y van apareciendo, se van uniendo los aminoácidos. Estos ARN de transferencia están en todo el citoplasma, y este mensajero se coloca aquí en el ribosoma y se van copiando estos aminoácidos, y esto al final termina siendo una proteína. Esto está ocurriendo por millones por segundo. A una velocidad increíble están produciendo las proteínas, pero a velocidad increíble. Y aquí se ven los ribosomas, en este retículo endoplasmático que les mostré al comienzo. Están las proteínas formándose, pero segundo a segundo, a milisegundos, porque el cuerpo necesita mucha proteína. Bueno, ahora, como metáfora quise traer este ejemplo, que el genoma se refiere a los 46 cromosomas que tiene el ser humano, y como metáfora puse que podríamos lograrlo una gran enciclopedia. Esta enciclopedia es la que contiene toda la información para formar un corazón, un pulmón, una vaso sanguíneo, etcétera. Sin embargo, estas células, una vez que se formaron, ya siguen reproduciendo como tal. Una célula de piel sigue produciendo células de piel a sí mismo, teniendo incluso la información de formar una célula cancerosa, o sea, perdón, una célula del corazón, o una célula nerviosa. Tiene información dentro, pero esto es lo que se llama epigenética celular, en la cual eh, estas células van tomando, se independizan, y todas provienen del mismo óvulo. Recordemos que este óvulo que entró el espermatozoide y formaron una- un óvulo de 46 cromosomas, empezó a duplicarse y empezó a formar órganos distintos. Y esos órganos distintos siguen siendo distintos para el resto de la vida, a excepción de algunos que de repente estas células se pueden alterar, y es lo que conocemos como el cáncer. De repente el cáncer tiene la propiedad de que unas células que tenían en un lugar cualquiera empiezan a distorsionarse y empiezan a producir un tumor de alguna cosa. Entonces, nosotros vemos que las células son muy distintas, pero todas tienen el mismo genoma, todos tienen los mismos cromosomas, pero solamente actúan como quien dice las páginas que produce la célula nerviosa en este caso, o un melanocito, que es la célula de la piel, que produce el color de la piel, o una célula sanguínea. Y estas durante toda la vida van a reproducir solamente células sanguíneas, en este caso, teniendo el mismo genoma que tiene la célula grasa, o la célula muscular, o la célula nerviosa, pero durante todo el resto de la vida este genoma va a producir un distinto epigenoma que va a ser siempre el mismo. Y eso es una cosa que tiene intrigado a los científicos, de por qué ocurre esto, que es lo que se llama epigenética intracelular, que realmente está en estudio constante. Bueno, lo concreto es que
se sabía de que antiguamente, primero se sabía que la variancia iba en la sangre, después se pensó que iban los genes, pero ahora esto ya cambió, ahora sabe que el ambiente es el que tiene que ver en todo este proceso evolutivo. Y es, es lo que habla la epigenética. Esta epigenética es distinta a la epigenética celular que planteé antes, que es la que ocurre intracorporal. Esta es la que tiene, la que nos trae con este tema, que epi significa sobre o alrededor de la genética, o sea, es lo que está por fuera de los genes y que tiene una acción eh, eh, más importante que la genética misma. Y vino a revolucionar la ciencia porque se creyó que los genes, lo que lo hacían los genes era invariable, pero ahora se dieron cuenta que el ambiente puede cambiar estos genes a su antojo. Bueno, aquí quiero entrar al ser humano como tal, que todos sabemos que tiene 46 cromosomas, tiene 30.000 genes y produce más de 100.000 proteínas, que son las que conforman este ser humano y mantiene este ser humano viviendo y durante 80 o 90 años. Y esto parte, y esto es lo que parece increíble. Si nosotros vamos al inicio, tenemos este óvulo que medía 400 micrones, que aquí está desproporcionado porque este medía apenas 7. Bueno, un espermatozoide entra a este óvulo, solo uno, el resto quedan fuera. Eso es lo increíble de esto, porque apenas entra un espermatozoide, los demás quedan, inmediatamente se forma una membrana de fecundación aquí, que elimina la posibilidad de que entrara otro. Porque si entraran dos al mismo tiempo, ese óvulo se destruye. Entonces, este espermatozoide que tiene en su cabeza, entra solamente en la cabeza, la cola queda afuera, y que tiene aquí el material, los 23 cromosomas, que avanzan y con el de 23 cromosomas del óvulo forman un ovocito. Aquí hay una foto maravillosa donde lograron, esta es una foto verdadera, donde se ve el óvulo con el pronúcleo del espermatozoide más el pronúcleo del óvulo antes de fusionarse, porque se fusionan y porque tiene 23 más 23 forman un óvulo de 46. Aquí un esquema de cómo se produce el fenómeno. Si nosotros estamos en el ovario, el útero, la cavidad uterina, en el ovario aparece un folículo que empieza a crecer y el día 14 cae a la trompa. La trompa lo aspira y ahí empieza a avanzar y en este instante, en este lugar de la trompa, se produce la fecundación. Aquí entra el espermatozoide. Aquí lo llamativo es que en la relación sexual, en la vagina se liberan en una eyaculación alrededor de 40 millones de espermatozoides y que tienen que viajar este tremendo trayecto, porque imagínense, mira, 7 micrones, para ellos son kilómetros y kilómetros que tienen que subir comparativos, y solamente acá ellos no llegan más de 10, o sea, los 39.993.990, qué sé yo, mueren en el camino. Solo 10 llegan acá, no más de 10 y solo uno entra al óvulo. Y por eso tenemos que sentirnos felices porque el mejor espermatozoide llegó a nosotros y nosotros estamos, la casualidad de haber nacido porque uno de estos 40 millones somos nosotros, que llegó a ese óvulo. Bueno, y aquí empieza un poco la epigenética intracelular que llama la atención de que estos pronúcleos se forman un óvulo, esto empieza a duplicarse, pero ya al décimo día, quinto día ya empieza a cambiar estas células, ya estas empiezan a formar la parte interna y estas van a formar el cerebro. Y y ya primitivamente empiezan estas células. Ahora, ¿cómo? Eso es lo que la ciencia tiene increíble, no se sabe dónde está la información de que esas células van a tener que formar un órgano distinto. Y eso es lo que es increíble, porque todo parte de hay 46 cromosomas aquí, uno ahorita 400 micrones, y empieza a formarse toda una etapa en que sale un ser vivo después, un ser humano. Y eso es una cosa que sigue para la ciencia ser una cosa maravillosa. Ahora, esta es la epigenética intracelular, de que están tratando de estudiar por qué en este momento aquí se produce un cambio en que hay células que empiezan a comportarse distintas y van a formar órganos distintos. Bueno, es lo que hablábamos que el genoma, que tiene tejidos que todas las células están formadas por el mismo genoma. Sin embargo, hay algunas que están, lo que le explicaba, que esto es como una gran enciclopedia, donde está toda la información, y habrían algunas hojas que tendría páginas abiertas, que se podrán leer y explicarán la formación del corazón, por ejemplo, y otras que explicarán, y esas tendrían cerrada la hoja, que forman el el pulmón, por ejemplo. Y siempre las células del corazón van a formar células del corazón y las células de la sangre siempre van a formar células de sangre, teniendo toda la información de la enciclopedia, pero es una forma metafórica de decir que esas hojas estarían cerradas. Para el corazón tiene cerrada la hoja de formación de células de otro tipo.
Ahora, cuando se abre una hoja de este tipo que no corresponde a la original, es cuando se produce el cáncer. Bueno, también se homologa que es un disco duro y que solamente expresa lo que se requiere para el órgano al cual está representando. Bueno, ya la epigenética pasa a ser ya una ciencia que está claramente, no es que haya partido, realmente empezó a partir casi junto con la genética. Inmediatamente se empezaron a dar cuenta que la genética no lo decía todo, y ahí se estableció esta epigenética ambiental que se está estudiando, pero con mucho ahínco, y cada vez se encuentra más ignorancia. ¿Y dónde vemos ejemplos como esto? Por ejemplo, la abeja reina. Se sabe que toda la abeja reina pone, una vez que es fecundada por el zángano, pone miles de huevos. Ahora, ella elige cuáles de estos óvulos serán fecundados y cuáles no. Los que no son fecundados van a ser zánganos, y de los fecundados van a ser abejas. Y de estas abejas solo se eligen 10 o 20 que se van a alimentar de una forma especial y van a tener la conformación de una reina, que va a ser mucho más grande y va a poder ser capaz de fecundar. O sea, la alimentación hace una abeja reina distinta al resto de las abejas, siendo exactamente iguales cuando son huevos. Lo mismo lo vemos con los gemelos idénticos, que tienen la misma configuración genética. Sin embargo, las cosas ambientales lo van haciendo distinto. Si uno se golpeó haciendo un deporte, no va a hacer más ese deporte, o si alguien tuvo la suerte de aprender algo que se va a dedicar a otro. Por eso sabemos que los gemelos pueden ser iguales genéticamente, pero en la adultez son muy distintos. Y también se ha estudiado esto en la gestación subrogada, cuando se dicen bien alquiler, cuando óvulos son gestados en otro útero, y ese óvulo con ese espermatozoide, ese óvulo que se gestó ahí, o sea, digamos que se incubó ahí, va a tener todo el material proteico de la señora que subrogó. Entonces ahí está la gran crisis, que quién es la verdadera madre, la que puso el óvulo fecundado o la que le entregó todo el resto, porque toda la configuración del ser humano es lo que le aportó el vientre alquiler. Esta es una cosa que está todavía en cuestionamiento, pero este va de otro tipo. Bueno, en resumen, ya ahora se sabe que el genotipo no produce el fenotipo. Este fenotipo está totalmente definido por la influencia ambiental. Y ahora se sabe incluso que esta epigenética, estas influencias ambientales, pueden ser incluso heredables y reversibles. Y eso lo vemos, por ejemplo, en hijos adoptados, que obviamente tienen un fenotipo distinto a sus padres. Sin embargo, empiezan a adoptar costumbres muy semejantes a ellos, y se empiezan a entremezclar. También lo vemos, también se vio en el Holocausto, que mujeres que tenían un genotipo, que tuvieron hijos en casos con mucha hambre, hijos desnutridos, y después que salieran estas hijas que tenían un fenotipo desnutrido, a pesar de que tienen una alimentación normal, seguían teniendo hijos desnutridos. Eso es una curiosidad. Y una cosa más curiosa, digamos, en esta heredabilidad de la condición, es lo que se ve con el fierro. En el tiempo de que los seres humanos vivían en África, con la alimentación que tenían vegetariana, era suficiente para el fierro que le aportaba. Sin embargo, cuando el ser humano invadió Europa, y ahí empezaron las épocas glaciares, tuvieron que alimentarse de carne, y como la carne tiene tanto fierro que es muy tóxico, el cuerpo tiene que adaptarse para bloquear esta administración de fierro, porque es muy tóxico. Si lográramos, digamos, incluir todo el fierro que comemos, nos morimos, porque realmente es muy tóxico. Sin embargo, el intestino logró fabricar células que bloquearan esta absorción, y por eso muchas veces hemos sabido que gente que se hace vegetariana ahora se hace anémica, porque si bien es cierto, los vegetales tienen la cantidad de fierro necesaria, pero ya las células están acostumbradas a no absorberlo, entonces ya no es suficiente. Y esta es una cosa que ha sido heredada desde que el ser humano invadió Europa, se hace miles de años atrás. Bueno, todos sabemos que hay una semejanza genética entre los seres humanos. Por ejemplo, incluso entre humano y chimpancé, la semejanza es del 96%, y entre los seres humanos de toda la humanidad de la Tierra tenemos una semejanza del 99,5%. Y ya todos sabemos que somos tremendamente distintos unos de otros, por lo cual aquí claramente quedó demostrado que la genética es absolutamente tangencial a esta conformación. Es la epigenética la que está actuando, digamos, en todo este proceso.
Ahora, ¿qué ha descubierto la ciencia con respecto a esta epigenética? Eh, Se sabe, bueno, le conté que está todo conformado de carbono, hidrógeno y oxígeno. Existe se ha demostrado que el metilo, que es un compuesto químico que está dentro del organismo, tiene la capacidad de que si se une a un gen, lo bloquea. Eso la ciencia ha logrado ya determinar todo lo que si se metila un gen, este gen no se expresa. Y por ejemplo, eso lo vemos en el caso de los diabéticos, por ejemplo, que tienen metilado el gen de la insulina. Si pudiéramos sacarle este metilo, podría ser, se mejoraría de aquello. También se sabe que, le nombraron antes esta histona, como está enrollado el gen aquí, para que se pueda expresar, tiene que estirarse de esta forma que se exprese. Si queda enrollado en la histona, no se expresa. Entonces, ya está claramente demostrado ahora que los diabéticos tienen el gen de la insulina amarrado en esta histona y no se expresa y va a ser siempre. Ahora, se sabe ahora que el acetilo logra estirar esta histona, sacar el ADN para que se exprese, pero tampoco se ha logrado hacer de que acetilar esto sería muy peligroso porque también hay genes que producen cáncer, entonces no se podría acetilar así de buena primera, por eso está todo esto en investigación aún. Bueno, se sabe que los efectos de la metilación que hace que no se desenrolle esta histona, esto va produciendo el envejecimiento de los tejidos, oxida las células, favorece las enfermedades crónicas y impide la acción de los bloqueadores de cáncer. Este es el tema, porque hay muchas células porque nosotros estamos digamos, minuto a minuto produciendo células cancerosas. Sin embargo, hay bloqueadores de estos cánceres. Y cuando este bloqueador no se manifiesta, ese gen no aparece, el cáncer se instala. Y es por eso que es importante tener una epigenética limpia, digamos, para que estos bloqueadores estén siempre activos y no hacer un cáncer. Ahora, si por alguna razón este bloqueador de cáncer se, se metila, no aparece y el cáncer se instala. Por otro lado, como decía la citilación, abre la hoja de esta enciclopedia para que se exprese. Entonces, aún no se sabe si será beneficioso abrirlas todas porque podrían ser activadores de cáncer o podrían ser provocadoras de otras enfermedades. Por eso no es tan fácil decir que ya acetilemos el ADN o metilemos el ADN de las enfermedades, porque todo esto es un mundo todavía que nos quedan años, siglos para investigar. Ahora, lo otro que está demostrado, de que solo el 5, incluso hasta 10% como máximo, de los cánceres que son provocados por mutaciones genéticas. Más del 90% son provocadas por causas ambientales. Por eso es importante que la epigenética esté bien controlada para evitar el cáncer. El 90 y tantos por ciento son provocadas por causas ambientales. Ahora, y estos 5 casos, al ser genéticos, estos son heredables, por supuesto. Pero el 95% de los cánceres no son heredables porque son causados por cosas ambientales. Entonces, ahora yo tengo una teoría que si bien es cierto, se pensaba que la herencia estaba en la sangre, después se pensó en la genética y ahora en la epigenética, pero esta epigenética cada vez está abriendo campos más inexplorados y casi se aleja más a la explicación de cómo llegar a controlar el cáncer o qué sé yo. Bueno, yo creo que también hay una influencia cósmica. Una vez hice una presentación de astrología y creo que tiene que ver con el cosmos, así como la luna afecta las aguas de la Tierra, también tiene que afectarnos a nosotros que estamos formados 70% de agua. Y creo que todos los planetas, de alguna manera, están, qué cosa, por supuesto, no se ha estudiado, y no han estudiado los astrólogos, que los astrólogos le han dado de connotaciones eh, esotéricas a esto, que son mágicas, no sé, y que los científicos, por supuesto, no comparten. Pero creo yo que lentamente se va a incorporar esta influencia cósmica a esta epigenética, a ser parte de esta epigenética. No, de hecho, yo escribí un libro sobre este tema de la influencia cósmica en la epigenética. Bueno, y la pregunta entonces del título, ¿es posible una nueva humanidad? Bueno, eso sí, eso va a depender de que tengamos nuestras tres partes que nos conforman en buenas condiciones. Que tengamos comer sano, una buena digestión. Ahora, esto de la buena digestión está cada vez más bien demostrado porque ya está, digamos, hay trabajos científicos en que han demostrado que las bacterias que viven en el intestino,
si están en buenas condiciones, nos protegen de todos los cánceres. Eso ya cada vez incluso están haciendo, por eso están usándose los probióticos y una serie para proteger una buenas bacterias en el intestino. Por eso es importante una buena digestión, porque eso hace que nuestras bacterias nos protejan de este organismo. Tomar mucha agua. El agua, a pesar de ser un disolvente universal, es muy importante para todos los procesos bioquímicos dentro de la naturaleza orgánica. Y por supuesto, tener una buena actividad física. La mente, todos podemos saber que es importante dormir bien, leer, escuchar música. Bueno, aquí hay muchas, todos podemos saber qué cosas. Y con el alma, mantenerla sonriente, meditar, ser feliz. Ahora, esta es la epigenética. Si nosotros tenemos esto en perfectas condiciones, el cáncer o las enfermedades podrían no desaparecer, podrían no estar. Claro está que hay alteraciones que son genéticas. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que son genéticas, y ahí la epigenética podría, en estudios posteriores, cambiarlo. Y de hecho están haciendo estudios epigenéticos que han logrado mejorar algunas enfermedades crónicas. Bueno, de todo esto está claro que el genoma, siempre desde el primer ser vivo, digamos, el primer ser humano sapiens, hace más de 70.000 años, este genoma ha permanecido intacto, ha tenido muy pocas variaciones. Solo la epigenética ha ido cambiando la expresión de algunos de ellos, y eso hace que va a depender, el futuro va a depender del cambio climático, de probables sequías, ¿no? Guerras, eh, hambruna, etcétera. Pero, ¿quiénes serán los que van a sobrevivir? Los que tengan los mejores cambios, tengan una buena epigenética. Una epigenética equilibrada van a ser los que van a sobrevivir. Los que tengan complicaciones, por supuesto, no podrán permanecer. Esa es la presentación. Muchas gracias por escucharme. Y en términos de lo que ahora conocemos como los niños transgénero, que nos estamos dando cuenta que son más de los que creíamos, ellos insisten, bueno, yo nací mujer, pero tengo órganos masculinos. Y a la larga ellos toman hormonas y se transforman en mujer, y ahora incluso le están cambiando el órgano masculino por femenino, y quedan perfectos como mujeres. ¿Dónde estuvo el error? ¿En la biología o es cuestión del alma? ¿Qué conoces de eso, Sergio? Eso Mira, se... con respecto a eso, creo que hay una conjunción de factores. Hay factores genéticos que pueden dar una explicación, pero también, por ejemplo, hay factores externos, según los psiquiatras. Se ve casos como que con padre ausente o madre dominante o viceversa, se producen trastornos en la epigenética de ese niño. Pero también creo, y fíjese que me parece extraño, me he fijado que en la carta astral aparece la influencia, o sea, uno puede ver, por eso hablé de la influencia cósmica, porque en particular en el caso de los transgéneros, yo veo más influencia astral que influencia genética y que epigenética. Por eso digo que creo que en el futuro vamos a tener que incorporar ese concepto, porque la ciencia no tiene, aún desconoce por qué se da este fenómeno transgénero. Eh, yo, de hecho, he averiguado, he leído sobre el tema, y hay muchas teorías. Como decía, era un padre ausente y una madre dominante, pero resulta que hay casos que no está esta versión y ocurre lo mismo, que hay antecedentes genéticos en abuelos o qué sé yo, en generaciones anteriores, pero son muy superficiales. Por eso yo creo que la causa de esto en particular creo que es una influencia cósmica. Creo que en la carta astral se ve la influencia, digamos, de este proceso de los transgéneros. Por lo menos yo lo he visto, porque en cartas astrales de transgénero me fijo, tienen configuraciones que son tendientes, digamos, a esa expresión, porque la epigenética sola no la explica. No creo que sea muy original
La pregunta que voy a hacer, pero hablando esto de la evolución, hacia dónde va el ser humano, no sé si tal vez el siguiente paso, que ya de alguna manera se está dando, es la hibridación entre lo biológico y lo artificial. Y por otra parte, con la manipulación genética, no sé si también eso de alguna manera va a modificar esa línea de evolución aparentemente lineal. Ese es un tema, eso está, lo que está diciendo es lo correcto. Eso que está pasando. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? El tiempo lo va a decir, porque la verdad es que no hay mucha especulación, incluso hasta decir que las máquinas podrían de repente dominar al ser humano, pero ya todo eso ya es especulación nomás. Ahí es difícil opinar porque ya están colocando chips cerebrales en que ya hay personas que con ese chip pueden hablar inglés y francés sin haberlo estudiado nunca. ¿Se fija? Están haciendo muchas, o sea, la tecnología que de aquí para adelante es un mundo nuevo que ya escapa a la ideología a la cual uno domina nomás. Eso ya es ciencia ficción. Ahí no podría yo opinar, porque la siguiente etapa evolutiva es la que a mí me tiene intrigado, porque no creo que la vida termine con nosotros, que nosotros seamos el último escalón de la evolución, porque partimos de una célula insignificante, una bacteria, y aquí llegamos a ser nosotros un ser multicelular complejo, con conciencia. No sé qué vendrá después. Por eso me da la atención de que la evolución ha ido cada vez disminuyendo los espacios de tiempo que han vivido. Como decía, el Australopithecus vivió 4 millones de años y ha ido cada vez disminuyendo los tiempos evolutivos, y nosotros llevamos apenas 70.000. Entonces, a lo mejor va a haber una hecatombe y va a aparecer otro ser eh, que va a salir desde los escombros, no sé. Eso ya es especulación, ¿no? Lo importante es que ahora tratemos y el objetivo que yo planteaba aquí, de cuidar nuestra epigenética, de la epigenética hacerla a nuestro favor y tratar de que nuestro entorno sea lo más apropiado, tanto en nuestra actividad física, en la alimentación, en la mente, reírnos harto, porque ojo, la risa es el síntoma o la actividad que es eminentemente humana. No existe en ningún otro animal. Y se supone que es el primer acto de inteligencia. Entonces, en la medida que la risa la mantengamos como permanente, nos libera de la mente y nos hace que nuestra conciencia sea mucho más limpia. Entonces, hay mucho que hablar en ese terreno, pero mi propósito de esta presentación era que nos cuidemos nuestra epigenética, que la epigenética no puede modificar nuestros genes y nuestro comportamiento. Yo le digo, puedo decirlo yo con gracia, que tengo 72 años de vida y estoy asintomático, no tengo ningún tipo de enfermedad, me siento muy bien porque me preocupo, digamos, que la epigenética sea lo máximo o más cómodo para mi existencia. Ese es el objetivo de esta presentación, digamos, de que, por favor, cuiden su cuerpo, su mente y su alma de la mejor forma. Pues eso nos mantendrá vivos en mejores condiciones durante más tiempo, en buenas condiciones. Ese es el objetivo de esta presentación. Compartirla con nosotros. Gracias. Pero mira, te quería comentar algo que escuché hace años atrás de una profesora que hacía como biología en la universidad, a propósito de la evolución. Entonces ella decía que se había ido como observando como que había una homogenización, como que había una tendencia a ser más parecido el hombre con la mujer. Por ejemplo, el hombre tenía menos vello y las mujeres empezaban a tener más vello. Había una serie de características que iba mostrando, digamos, que íbamos hacia como una evolución física, yo no sé cómo llamarla, pero que tendíamos a ser más semejantes y que inconscientemente también en la moda se empezó, digamos, a manifestar eso, con la moda unisex y todo. No sé si, yo solamente te pregunto, porque sé que eres una persona que investiga y que lee mucho, si has escuchado algo semejante de que hubiera esta cosa como esta tendencia
a que fuéramos más parecidos lo masculino con lo femenino, como un indicador de la evolución. Bueno, eso es parte de la evolución de la mente. Lo que pasa es que recordemos que antiguamente el machismo era, las mujeres no votaban hace 50 años atrás, no votaban aquí en Chile. Y las mujeres realmente era labores de la casa nomás, y eso está cambiando, pero eso es parte de la evolución de la mente, o sea, eso es parte evolutiva, ¿no? No es que sea más igual, sino que la mujer se está empoderando nomás. Es un tema de evolución que la mente lo está permitiendo. Porque antiguamente eran muy pocas voces. Yo me acuerdo que siempre hablamos solo de Eloísa, me acuerdo el apellido, que fue la primera doctora. Imagínense lo que significa una mujer estudiar medicina hace 50 años atrás, que era la única mujer del curso. Mm, Entonces no tenía baño, no tenía nada especial, y la tipa fue Eloísa Díaz, ahora me acordé. Eloísa Díaz, y logró ella avanzar, y así como ella empezaron a aparecer mujeres que empezaron a empoderarse y lograron arrastrar al resto de las mujeres, porque las mujeres habían asumido su condición de desigualdad, pero yo creo, y como ahí puse chistosamente, digamos, tienen un cromosoma más grande y tienen parte con un óvulo más grande, y nuestros cromosomas son microscópicos al lado del tremendo óvulo, y ese cromosoma más grande que tienen el XX permite a ustedes tener mucho más condiciones que nosotros. Si lo que nos favoreció a nosotros es que la masa muscular fue mayor, y eso se aprovechó, digamos, en el pasado como para subyugarla. Pero ahora que ya la parte muscular no es tan relevante, digamos, en la sociedad, sino que la parte intelectual, las mujeres se están empoderando, esa es la igualdad que se está produciendo en realidad. mm, Sí, es cierto que está la mujer empoderando además, pero mm. está ocurriendo otro problema que se está recién evaluando. Resulta que la mujer ahora, al estar empoderando, porque antes la maternidad las dejaba amarradas y tenían un lastre tremendo, como Leandro lo dijo, y esto está ocurriendo que ahora la natalidad está disminuyendo, y También. ya se está envejeciendo la población, y resulta que se está calculando que en 100 años más van a haber muy pocos jóvenes, y capaz que la humanidad no sea capaz de solventarse, porque va a haber mucho más gente de la tercera edad que gente productiva. Entonces, por eso es difícil predecir lo que va a pasar, porque si bien es cierto, la mujer se está empoderando más, ya la mujer no están teniendo hijos, están ellos guardando óvulos para después, están haciendo una serie de cosas que de alguna manera también están distorsionando la biología natural de la Tierra, que va a llegar un instante que la población va a estar envejecida y no ser capaz de producir. Entonces, Mm, por eso el tema es mucho más complejo, no es tan fácil así claro, de decirlo en palabras tan sí, simples. claro. Estamos como reflexionando. Muchas gracias, Sergio. ¿Ya? Sí, Bueno, yo quiero gracias. dar las gracias a todos por haberme escuchado, porque la verdad es que sí es cierto, es verdad que estudio mucho, me gusta la investigación y me gusta compartir los descubrimientos. Y cuando una vez conversando con Aldo me lo propuso hablar de este tema, y yo encantado. Si quieren otros temas para más adelante, yo fascinado de participar. Así que le agradezco a ustedes que me hayan escuchado, porque me interesa eh, difundir lo que yo he aprendido, porque nada sirve que quede conmigo. Eso es lo que puse al final: cuidarnos, Ujú. cuidémonos, por favor, tomemos mucho líquido, mucha agua. ¿Cómo lo medimos eso? Que la orina siempre sea transparente. Si sale amarilla es porque el cuerpo necesita más agua. Toda la orina amarilla es porque el cuerpo está ocupando más agua. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo tiene que sacar agua de otros lados. Y, por ejemplo, saca del líquido cefalorraquídeo, y eso deteriora nuestras neuronas. Entonces, por eso el agua es fundamental, de tomarlo con mucho. Segundo, comer. Nosotros, aunque parezca raro, somos genéticamente vegetarianos. Nuestra dentadura en empalizada, que es una dentadura vegetariana. Los carnívoros tienen diastema entre medio, por eso nosotros nos mete la carne entre medio. Bueno, pero el hombre se hizo carnívoro por una causa epigenética, digamos, después cuando invadió Europa y tuvo que hacerse, porque no había verdura. Entonces, y por eso tenemos tanto cáncer de colon. Entonces, por eso es importante que, para no tener cáncer, no permitir que se metilen nuestros genes, que son los protectores del cáncer,
Y para que no se metilen, tenemos que comer comida sana. Eh, si de repente nos escapamos de no comer una cosa sana, los días siguientes tratar de reincorporarla. Las verduras y las frutas son lo más sano para el organismo, mucha agua, preocuparse que el intestino, que el colon corra, que tengamos una evacuación diaria, porque si no, la acumulación de deposiciones en el intestino favorece la formación de bacterias tóxicas y elimina las bacterias normales. Entonces, son detallitos como eso. Tratar de respirar aire puro, que claro que aquí es bastante más difícil, pero lo importante es que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma estén en el máximo equilibrio posible. Y si de repente nos pasamos por un lado, volver a recuperar, digamos, yo no soy un tipo santo, tú me conoces, yo soy como chanchería y tomo alcohol y todo, pero me preocupo después de compensar esas fallas, tomando mucha agua y preocupando comer mucha verdura, mucha fruta para que el intestino tenga una buena evacuación. Tiene que ser una evacuación diaria. Con eso uno con eso aseguraría, yo diría que más del 50% de la posibilidad de tener un cáncer. Y eso está cada vez más estudiado, digamos que el intestino tiene mucho que ver con el control del cáncer. Bueno, eso es todo el corolario que podría manifestar con la presentación. Cada cual de nosotros realiza, como por ejemplo la que tú estás señalando, el tomar agua, tener una alimentación más equilibrada, más sana. Y asimismo, por ejemplo, las prácticas de la meditación, la introspección, la oración, los buenos pensamientos, el regular el estrés, el tratar de mantener, digamos, un estado de ánimo positivo. Todo eso tiene implicancia en la biología del ser humano. ¿No? No es solo, no son solo conductas. Y lo más interesante, como creo que tú lo has transmitido, que esos son aspectos que se transfieren a las nuevas generaciones. Entonces ahí también es interesante cómo que hay una pista al respecto de las posibilidades de transformación o cambio que eventualmente se puedan dar, pero en muchos años, ¿no? Mm. No, el cierre, no, yo quiero agradecer, repito, de que me permitan compartir esto, porque así como yo que he tenido una buena experiencia de vida y he tratado de manejar mi epigenética, quiero que todo el mundo se entere que la epigenética es una cosa que es controlable y que nosotros podemos controlar eso y para que nuestros genes estén contentos, porque de esa manera podemos ser mejores también. Ese es el aporte de esta exposición. Sí, gracias. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.